Mesa directiva, muy buenos días, tardes ya, compañeras diputadas y diputados. Desde esta tribuna vengo a exponer 5 iniciativas que abordan problemáticas de diferentes sectores de nuestra sociedad, por lo tanto ocuparé más de los 5 minutos que me conceden. La lucha contra el consumo de sustancias psicoactivas, la inclusión, la violencia digital y mediática y el acoso y el hostigamiento sexual dentro de las instituciones educativas. Desde que inició el gobierno de la Cuarta Transformación, nuestro presidente ha sido muy claro que tenemos que combatir el consumo de sustancias psicoactivas desde el enfoque social para poder arrancar de raíz las adicciones. A través de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones se han encaminado acciones para poder trabajar este mal que consume a nuestras juventudes. Estas acciones no son más que las directrices para que nosotros, quienes legislamos, pongamos de nuestra parte para que las leyes de nuestro Estado viren en favor y de manera transversal. No se necesita ahondar en demasiadas estadísticas para demostrar que el consumo de cristal, fentanilo y la adicción al alcohol y el tabaco ha ido en aumento. Tan solo en el mes de noviembre del año pasado, en diversos medios de comunicación, se vio que el Istmo de Tehuantepec, específicamente Juchitán de Zaragoza, es de las regiones que presentan un incremento en el consumo de cristal, una droga dura, bastante económica, que ha sabido comercializarse para entrar en el sector joven, sobre todo en aquellos que se encuentran en condiciones de pobreza y desencadenando problemáticas que alteran la seguridad y paz dentro de su entorno. Es por eso que presento ante este pleno la iniciativa en donde se adicionan diversas disposiciones en la Ley Orgánica Municipal para que en cada uno de los municipios de nuestro estado y sobre todo los que tienen mayor población, se instruya la integración del Instituto Municipal para la Prevención de Adicciones, que tendrá como objetivo prevenir y atender las problemáticas relacionadas al uso de drogas lícitas e ilícitas, entre otro tipo de adicciones. En la segunda iniciativa, se expone la situación de las personas con discapacidad y quienes viven con limitantes para que su participación en la sociedad, mismas que pueden obstaculizar su participación efectiva en igualdad de condiciones con los demás. Con datos de INEGI, el porcentaje de la población con discapacidad representa un 4.9% de la población total del país. De ese universo, el 22% cuenta con discapacidad auditiva y el 15% presenta discapacidad para hablar o comunicarse. En Oaxaca se identifican 68,388 personas con alguna discapacidad, mientras que 116,805 personas tienen dificultad para oír, incluso usando un aparato auditivo. Y como nota, nuestro estado solo cuenta con 5 traductores certificados en lenguaje de señas, demostrando que hemos avanzado muy poco en el tema de la inclusión de personas con discapacidad auditiva. La problemática que presentan para comunicarse con su entorno dificulta su desarrollo profesional y humano. Por consecuencia, se ven limitadas sus oportunidades de inclusión. He ahí la importancia de los intérpretes de lenguas de señas mexicanas. En este tenor y en aras de continuar enriqueciendo el marco jurídico para alcanzar una sociedad oaxaqueña incluyente y en beneficio de nuestros grupos vulnerables, se propone la adición al artículo 41 de la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Estado de Oaxaca para que todas las áreas de atención ciudadana de las instancias, tanto estatales y municipales, cuenten con al menos un intérprete de lenguajes de señas que garanticen un acceso real a los trámites
y servicios que realizan en las dependencias estatales y municipales. En este mismo sentido, quiero exponer que nuestro Estado no cuenta con un registro de la violencia que han sufrido las mujeres con discapacidad. No existen estadísticas y es que en gran parte la falta de información se debe por el desconocimiento, pues no hay reconocimiento del abuso y esto se debe a la falta de educación sexual dirigido a este sector. Aún habiendo campañas para hablar de violencia de género, existe una población de mujeres con discapacidad que siguen marginadas y se mantienen en la desinformación, siendo un sector en riesgo de sufrir violencia, pues se relacionan con su aislamiento social y la dependencia de terceras personas. En la mayoría de veces, el agresor puede estar en su casa o albergues o casas de hogar, en donde viven las mujeres con discapacidad y llevan frecuentemente a este sector a la esterilización forzada, desembocando una cadena de violaciones a los derechos reproductivos de las mujeres y provocando que el abuso quede oculto. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el estado de Oaxaca, el 52.2%, es decir, 2.150.305 son mujeres, de las cuales 144.258 cuentan con alguna discapacidad. En este tenor y a raíz del caso de Ana, la joven de 17 años que sufrió violación, trata, violencia familiar y un sinfín de injusticias en cada una de las instancias que recorrió para solicitar apoyo, se propone la iniciativa para adicionar a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de género, en donde se instruye, dentro de las atribuciones del Ejecutivo, la Secretaría de Mujeres, de Asuntos Indígenas, del Sistema DIF y de Radio y Televisión, elaborar y difundir campañas de información dirigido a mujeres con discapacidad utilizando lenguaje accesible y considerando los diferentes tipos de discapacidades. Otra iniciativa que presentamos y que también me preocupa y nos ocupa a las mujeres es la violencia digital y la violencia mediática en México. Las cifras del módulo del ciberacoso MOCIVA del INEGI, cuyo objetivo es generar información estadística para conocer la prevalencia del ciberacoso, mencionan que las situaciones experimentadas con mayor frecuencia por parte de la población de mujeres que han vivido un ciberacoso fueron recibir insinuaciones o propuestas sexuales, contacto mediante identidades falsas y recibir mensajes ofensivos. La Organización de las Naciones Unidas estima que el 85% de mujeres han sufrido violencia digital o han sido testigos de ella. A este tipo de violencia le sumamos la violencia mediática, como aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la explotación de mujeres, que la muestran como objetos de consumo, las difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su imagen. Oaxaca no es ajena a estos tipos de violencia. Con el crecimiento en el uso de las redes sociales y de mensajería, se puede observar la difusión no consentida de imágenes íntimas. Esta es una problemática real que se presenta cotidianamente y que afectan a cualquier mujer independientemente de su edad, religión, orientación sexual o etnia. Por ello, estoy proponiendo que la violencia digital y mediática sean consideradas en el título segundo de las modalidades de la violencia que considera la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia de género. Y por último, expongo ante este pleno la gran problemática que se ha venido arrastrando desde hace más de 3 años, pues afortunadamente para nuestras jóvenes y desafortunadamente para los agresores,
El acceso a la información ha ayudado a despertar conciencias y a que nuestras jóvenes oaxaqueñas levanten la voz. El acoso y el hostigamiento sexual dentro de las instituciones educativas son cada vez más expuestas. De manera rápida se contabilizaron 6 instituciones educativas en nuestro estado con casos de acosos y hostigamiento sexual. Incluso decirles, compañeros, que han trascendido a lo digital, pues hay un caso de la Universidad La Salle, en donde 2 maestros dejaron ver por error ante su clase en un chat en donde expresaban de manera sexual y despectiva de una de sus alumnas. El INEGI, a través de su encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares, revela que Oaxaca es uno de los estados con mayor proporción de mujeres, las cuales son víctimas de violencia escolar. Es decir, cerca del 28% de las mujeres han sido víctimas de violencia en el espacio educativo. Tan solo en la Universidad Autónoma Benito Juárez existen 37 quejas de abuso y hostigamiento sexual, con la gran ironía de contar con una dirección de equidad de género desde el 2017. Es por eso la necesidad de legislar a favor de acciones que encaminen una vida libre de violencia, que nuestras jóvenes puedan vivir la plenitud en un espacio donde se supone que no pueden vulnerar su seguridad y que realmente castiguen a sus agresores. Si bien es cierto, en el Código Penal de nuestro estado se castiga tanto el abuso como el acoso y el hostigamiento sexual, podemos ver que el verdadero problema se encierra en las instituciones educativas, pues ahí es donde por ignorancia, incluso amiguismo, las autoridades educativas dejan a la deriva casos de acoso y hostigamiento sexual, problema que desemboca en la deserción escolar o peor aún en feminicidio. Reitero que nuestro compromiso como grupo parlamentario de Morena es trabajar de manera transversal con las políticas públicas que el Gobierno de México propone, y es así como la iniciativa que hoy expongo ante este honorable pleno converge con las directrices que propone el Instituto Nacional de Mujeres y la Secretaría de Educación Pública para elaborar protocolos de actuación que prevengan, atiendan y sobre todo sancionen el acoso y el hostigamiento sexual en las instituciones educativas de nuestro estado, agregando el artículo 14 bis en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género y adicionando 2 fracciones en el artículo 85 de la Ley Estatal de Educación para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en donde señalan que el acoso sexual y hostigamiento sexual son considerados como violencia escolar. En este mismo sentido, decirles a nuestras jóvenes que no se nos ha olvidado los casos de acoso hacia las alumnas del Cobao del municipio de Espinal, que tampoco se nos ha olvidado las alumnas de la UAPCO, que tampoco se nos han olvidado las alumnas de la UMAR y sobre todo no se nos olvidan los tratos que sufrieron las alumnas y docentes de la UNISMO, y que aprovechando desde esta tribuna le recordamos al rector Modesto Seara Vázquez y al gobernador Alejandro Murat Hinojosa que tienen una cuenta pendiente con la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca, que tienen pendiente la reinstalación de los catedráticos despedidos de manera injusta por apoyar a las alumnas agredidas y la reparación de daño a las víctimas de estos ataques sexuales. Por su atención es cuanto, Presidenta. Diputadas y diputados de Morena, Oaxaca, 65ª legislatura.